Te voy a contar algo que no le he contado a nadie, ni siquiera a mi hermana. Lo que pasó cambió mi vida en menos de un mes, y aunque me gustaría decir que todo fue un error, no fue así. Lo hice. Y sí, engañé a mi marido. Pero no fue como te imaginas. Todo empezó con una llamada equivocada. Era un miércoles por la tarde. Estaba en casa, acababa de salir de la ducha y sonó el teléfono fijo. ¿Quién llama hoy en día al fijo? Nadie. Pero lo cogí. Al otro lado, una voz masculina: «Hola, Laura, ¿ya estás en el hotel?» Me quedé callada. No me llamo Laura, claro, pero por alguna razón no colgué. «Laura, ¿estás ahí?», insistió. Le dije que se había equivocado, pero él soltó una carcajada suave y dijo: «Venga ya, no empieces con el juego, que sabes que me pone». Te juro que me quedé helada. Le volví a decir que se había confundido de número, y colgué. Y ya está, ¿no? Fin de la anécdota. Pues no. Porque a los 2 días volvió a llamar. Esta vez no cogí. Pero luego volvió. Y volvió. Empecé a sentir curiosidad. ¿Quién era ese hombre que pensaba que hablaba con una amante? ¿Por qué no comprobaba el número? ¿Y por qué yo, en vez de ignorarlo, estaba esperando sus llamadas? Y pasó lo que tenía que pasar. Un viernes por la tarde, después de comer, volvió a sonar el teléfono. Lo cogí. Esta vez no fingí que era otra persona. Solo dije hola. Hablamos más de 20 minutos. Nada sucio, nada raro. Solo hablamos. Me preguntó qué hacía, le dije que trabajaba en una oficina, que estaba casada, que vivía cerca de Madrid. Él se llamaba Marcos, era de Córdoba, separado, ingeniero. Tenía una voz tranquila, de esas que te invitan a seguir escuchando aunque no digan nada importante. Durante los días siguientes, seguimos hablando. A veces 5 minutos, otras veces media hora. Al principio me sentía culpable, claro. No le conté a Javier, mi marido. Pero tampoco le contaba nada importante a Marcos. Solo hablábamos. Hasta que dejó de ser solo eso. Una tarde, en una de esas llamadas, me dijo: «Si estuvieras delante, te besaría ahora mismo». Yo no respondí. Pero no colgué. Y eso fue suficiente. Lo más absurdo es que no estaba buscando nada. No me sentía mal con Javier. Él es un buen hombre. Trabaja duro, me respeta, no es celoso. Pero con el tiempo, dejamos de ser algo más que compañeros de piso. ¿Sabes esa sensación de que alguien te mira como si fueras invisible? Pues eso. Y de pronto aparece alguien que, sin tocarte, te hace sentir deseada, escuchada, viva. Es una droga. Un sábado por la mañana, Marcos me propuso vernos en persona. «Podemos desayunar, nada más», me dijo. Acepté. Nos citamos en un bar del centro, como si fuera una entrevista. Lo vi entrar y sentí un vuelco en el estómago. No era guapo, pero tenía algo. Esa mezcla de seguridad y calma que te desarma. Desayunamos. Charlamos. Me rozó la mano al darme el azúcar y me reí como una idiota. Y entonces me dijo: «¿Vamos a dar una vuelta?» Y fui. No sé por qué, pero fui. No pasó nada ese día. Ni un beso. Solo caminamos, hablamos, nos miramos. Pero ya estaba hecha. Ya había cruzado la línea. No con el cuerpo, pero sí con todo lo demás. Y ese fue el principio del fin. Nunca imaginé que algo tan simple como un cambio de horario pudiera ser el detonante de todo. Fue ese pequeño ajuste en la rutina lo que lo cambió todo. Javier, mi marido, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones,
Siempre con el mismo turno de mañana, de 8 a 4. Puntual, predecible, constante. Pero esa semana, su jefe había decidido probar a hacer turnos rotativos en el equipo de soporte técnico, y le tocó cubrir una tarde. A mí no me lo dijo directamente, me enteré por un mensaje suyo mientras estaba en el trabajo. Me dijo que llegaría más tarde, que no me esperara para cenar. Me pareció normal, hasta conveniente. Así podía hablar tranquila con Marcos por teléfono, como había hecho tantas otras veces cuando Javier no estaba. Ya no me sentía culpable, aunque tampoco orgullosa. Solo lo vivía como parte de mi día, como quien pone una serie cuando se queda sola en casa. Esa tarde, salí de trabajar y quedé con Marcos en su coche. Siempre evitábamos sitios públicos. Él aparcaba en una calle secundaria en Coslada, no muy lejos de mi oficina, y yo subía con él. Hablábamos, nos besábamos, a veces pasaba algo más. No era romántico ni especialmente apasionado. Era directo, físico, sin muchas vueltas. Y lo que más me impactaba no era lo que hacíamos, sino lo que no decía después. No hablábamos del futuro, ni del pasado, ni de nuestros matrimonios, ni de sentimientos. Era como si todo lo demás no existiera en ese rato, y eso me aliviaba. Esa tarde, nos vimos solo media hora. Tenía que volver antes de que Javier llegara, o eso pensaba yo. Volví a casa como siempre, revisé el buzón, subí las escaleras, abrí la puerta, me quité los zapatos, dejé el bolso en la mesa del salón y me fui directa al baño. Me duché rápido, me puse el pijama y me senté en el sofá con el portátil, como si nada. Todo estaba calculado. A eso de las 8:30, escuché el ruido de las llaves en la cerradura. Me pareció raro, porque Javier no debía llegar hasta las 10. Entró con la mochila del trabajo y me miró como si algo no encajara. Yo fingí sorpresa, sonreí, le pregunté si se había equivocado con el horario, y él me dijo que no, que al final lo habían dejado salir antes porque hubo un corte de red y no podían trabajar. Me dio un beso en la frente, se fue al dormitorio y después volvió al salón. Me preguntó qué había hecho por la tarde y le respondí que había llegado a casa, había visto un episodio de una serie, cenado algo rápido y poco más. Me miró un segundo más de lo normal, como si quisiera detectar algo que no dijera con palabras. Luego asintió, se sentó a mi lado y encendió la televisión. Todo parecía haber pasado desapercibido, hasta que, unos días después, empezó a comportarse de forma diferente. No drástica, pero sí sutil. Ya no me preguntaba cómo me había ido el día. Se levantaba más temprano, a veces se iba antes al trabajo, otras veces llegaba más tarde sin avisar. Cuando le preguntaba por qué, me decía que tenía mucho lío con los nuevos turnos. Y yo quería creerle. Pero algo me decía que no era eso. Un viernes, a la hora de cenar, me dijo que había encontrado una oferta de escapada rural para el fin de semana siguiente. Que le apetecía que hiciéramos algo distinto. Me lo dijo con un tono neutro, como si realmente quisiera pasar tiempo conmigo. Acepté porque no había excusa para no hacerlo, pero también porque parte de mí se sentía nerviosa. No por el viaje en sí, sino por la idea de estar sola con él, sin distracciones, sin escapatorias. En ese momento, aún pensaba que no sabía nada. Que, como siempre, no sospechaba nada. Pero me equivoqué. El sábado, en plena ruta hacia el alojamiento rural que había reservado, paramos en una gasolinera. Mientras él repostaba, yo entré a comprar una botella de agua. Al salir, lo vi junto al coche, pero su expresión era diferente. No estaba enfadado, ni distante. Estaba contenido. Como si supiera algo pero quisiera esperar el momento exacto para decirlo. No lo hizo en ese instante, solo me abrió la puerta del coche y seguimos camino. Llegamos a una casa rural en la Sierra Norte, un sitio pequeño, apartado,
silencioso. Él ya lo tenía todo reservado, la habitación, la cena, incluso un masaje para mí al día siguiente. Lo había planeado con precisión. Pero yo no entendía nada. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era una trampa? ¿Un intento de salvar algo? Después de cenar, cuando ya estábamos en la habitación, me miró fijo mientras se desabrochaba la camisa y me preguntó sin levantar la voz. ¿Tú me quieres? Me quedé en blanco. No me lo esperaba. Tardé en responder, pero al final dije que sí. Lo dije sin pensar mucho en lo que significaba. ¿Y por qué estás con otro? No pude reaccionar. Me temblaron las piernas, me senté en el borde de la cama y no dije nada. Él tampoco. Se puso de pie frente a mí, cruzó los brazos y esperó. Yo solo alcancé a preguntar. ¿Desde cuándo lo sabes? Desde hace 2 semanas. Y lo sé todo. Sé dónde os veis, a qué hora, el coche en el que vas. No he visto nada que no quisiera ver. No necesitaba pruebas. Tu cara al volver a casa lo decía todo. No lloré. No me defendí. No lo negué. Ni siquiera sentí que debía explicar nada. Solo me cubrí el rostro con las manos y sentí como el aire se volvía espeso entre nosotros. Estaba todo dicho. No lo entiendo, continuó. No entiendo por qué. No hemos discutido, no te he faltado, no te he engañado. ¿Qué es lo que ha fallado? No supe qué contestar. Porque no había una respuesta sencilla. No era falta de amor, ni de atención. Era otra cosa. Algo que había ido creciendo con el tiempo. El aburrimiento, la rutina, la sensación de no ser vista, el deseo de escapar de ser solo la mujer de alguien. Pero no se lo dije. Solo lo miré y asentí, como aceptando la culpa sin condiciones. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo. Él no me tocó. No me habló más. Solo apagó la luz y se dio la vuelta. Y en el silencio, supe que nada volvería a ser igual. Volvimos del fin de semana sin hablarnos más de lo necesario. Las conversaciones se reducían a frases prácticas, si ponía la lavadora, si él iba al supermercado, si yo tenía turno partido. No hubo más preguntas, ni reproches, ni siquiera silencios incómodos. Era una calma extraña, como si los dos estuviéramos caminando sobre algo que ya estaba roto pero no se había terminado de caer del todo. El lunes después del trabajo, cuando llegué a casa, lo encontré sentado en el salón, sin la televisión encendida, sin el portátil, sin música. Solo él, mirando al suelo. Me dijo que me sentara. Su tono no fue agresivo, ni triste, ni teatral. Solo firme. Me senté. No porque tuviera algo que decir, sino porque estaba claro que ese momento iba a llegar y ya no había forma de esquivarlo. Me miró durante un rato largo antes de hablar. No como quien busca culpables, sino como quien quiere entender algo que no encaja por más que lo intente. Quiero que me lo cuentes tú, me dijo, sin mover ni un músculo del rostro. No quiero más suposiciones, ni rastrear tus pasos, ni leer entre líneas. Quiero escucharlo de tu boca. No sabía por dónde empezar. No sabía si él quería que le explicara cuándo, cómo, con quién o si simplemente necesitaba escuchar que era verdad, sin adornos, sin disculpas previas. Le dije que sí. Que era cierto. Que había estado viendo a otro hombre. Lo dije en voz baja, mirando la mesa, sin intentar justificarlo. Lo siguiente que me preguntó fue ¿desde cuándo? Le respondí que un par de meses. No entré en detalles, no mencioné nombres, lugares, ni conversaciones. Solo lo básico. Él asintió, como si ya lo supiera y solo quisiera confirmar que yo era capaz de admitirlo en voz alta. Después se levantó,
Fue a la cocina, sacó 2 vasos y una botella de vino que habíamos comprado hacía semanas para una cena que nunca hicimos. Sirvió para los 2, volvió, se sentó y me lo pasó. ¿Es alguien del trabajo?, preguntó sin rodeos. Le dije que sí. Me preguntó si seguía viéndolo. Le dije que no lo sabía. En realidad no había vuelto a hablar con Marcos desde el fin de semana, pero eso no significaba que no quisiera hacerlo. Solo que no había tenido el valor. Javier lo entendió sin que tuviera que explicárselo. ¿Te acostaste con él? Dije que sí. Sin pausa. Él bebió un trago largo de vino. Cerró los ojos por unos segundos y los volvió a abrir. Me preguntó si me arrepentía. Le dije que sí, pero no estaba segura de si era por haberlo hecho o por haberlo descubierto. Me preguntó si lo amaba. Le dije que no. Que no lo conocía lo suficiente para eso. Que no había amor, solo una necesidad. Algo que me llenaba en un lugar donde él, sin querer, ya no llegaba. No lo dije para herirlo. Solo porque era la verdad. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no me dijiste que te sentías así? No supe qué responder. Tal vez porque ni yo lo entendía del todo. Porque no se trataba de él, ni de mí, ni de nuestra historia. Se trataba de algo que se había instalado entre nosotros sin darnos cuenta, la costumbre, el silencio, el cansancio. Le dije eso. Que no era su culpa, que no había hecho nada mal. Que me había cansado de ser transparente. De ser solo alguien funcional en su vida. Que quería sentir algo más. Que necesitaba recordar que existía como mujer, no solo como su compañera. Él no dijo nada. Siguió bebiendo. Se quedó mirando el suelo como si las palabras se hubieran quedado flotando en el aire y no supiera qué hacer con ellas. Luego me preguntó si tenía pensado seguir con esa relación. Le dije que no lo sabía. Que no tenía un plan, ni una intención de dejarlo todo por alguien. Que no era un nuevo amor, ni una pasión oculta. Era algo que surgió, que me descolocó, que no supe parar. Pero que tampoco supe elegir bien. Le dije que no quería perderlo a él, que a pesar de todo seguía siendo mi vida, mi hogar, que no quería que esto lo destruyera todo. Pero mientras lo decía, sabía que esas palabras eran demasiado tarde. Y probablemente no bastaban. ¿Y tú te escuchas?, me preguntó al fin, sin levantar la voz. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Me pides que entienda que estabas aburrida. Que necesitabas sentir algo. ¿Y para eso me destruyes? ¿Eso justifica lo que has hecho? Le dije que no. Que no era una justificación. Solo era la única explicación que tenía. Me preguntó si en algún momento pensé en decírselo antes de que lo descubriera. Le dije que sí, muchas veces, pero no supe cómo. Me preguntó si había tenido miedo de su reacción. Le dije que no. Que lo que me daba miedo era verme a mí misma desde afuera, decirlo en voz alta y no poder esconderme más detrás de la rutina. Que una vez dicho, todo se rompía. Él se levantó y empezó a recoger los platos de la cena que no habíamos terminado. Yo me quedé en el sofá, sin moverme. Cuando volvió, me dijo: no quiero hablar más hoy. Me voy a dormir. No tengo claro lo que quiero hacer, ni lo que va a pasar mañana. Pero necesito estar solo. Le dije que lo entendía. Se fue al dormitorio y cerró la puerta. Yo me quedé en el salón, con el vino, con el silencio, con la sensación de que algo muy profundo acababa de cambiar. No solo entre nosotros. También dentro de mí. Pasé la noche en el sofá. No dormí. No porque me sintiera mal, sino porque tenía la mente llena de imágenes, de frases suyas, de las mías, de los momentos en que podría haber frenado todo y no lo hice.
Pensé en las primeras semanas con Javier, en cómo era mirarlo entonces, en cómo nos reíamos por cualquier tontería. Pensé en cómo dejamos de buscarnos. En cómo dejamos de hablarnos. En cómo yo fui construyendo esta distancia sin decírselo nunca. Y me di cuenta de que en esa confrontación, lo más doloroso no fue lo que él me dijo. Fue darme cuenta de que ni yo misma sabía cuando empecé a fallar. Solo que ya no sabía volver atrás. Cuando Javier se levantó a la mañana siguiente, yo seguía en el sofá. No dormí ni un minuto, pero tampoco quería darle la impresión de que esperaba una reacción inmediata por su parte. Me vio despierta, apoyada en el reposabrazos, con las piernas cubiertas por una manta que ni siquiera recordaba haberme puesto. No dijo buenos días, ni hizo ningún gesto amable. Solo me preguntó si necesitaba algo. Le respondí que no. Fue al baño, se duchó, se vistió y salió de casa sin decir a dónde iba. Esa fue la primera señal de que algo serio se estaba moviendo en él. Javier nunca se iba de casa sin avisar. Para él, todo tenía un orden, un sistema, un control. Y ese control ya no existía. A media mañana lo llamé. No contestó. Le envié un mensaje preguntando si necesitaba que hiciera la compra, sabiendo de antemano que no iba a responder. Y así fue. El silencio continuó hasta las 2, cuando escuché la puerta y entró con una expresión tan neutral que me puso nerviosa. Llevaba una carpeta bajo el brazo y dejó las llaves en la mesa sin mirarme. Lo seguí al salón con cautela porque no sabía si quería hablar, si iba a pedirme tiempo, si iba a decirme que se iba de casa. Pero hizo algo que no esperaba. Abrió la carpeta, la dejó sobre la mesa y me dijo que me sentara. Me senté. Él permaneció de pie, cruzado de brazos, como si necesitara la ventaja de la altura para no derrumbarse. He hablado con un abogado, dijo sin rodeos. Quería saber qué opciones tengo. No he tomado ninguna decisión todavía, pero necesitaba información. Sentí un golpe en el estómago. No porque no lo esperara, sino porque lo había hecho en menos de 12 horas. Javier siempre se tomaba tiempo para todo, analizaba, dudaba, revaluaba. Esta vez no. Esta vez actuó rápido, directo, sin avisar. Me dijo que el abogado le había explicado las opciones de separación, los plazos, los bienes, las cuentas, lo que podíamos hacer con el piso. Me lo dijo con la misma calma con la que se lee un informe en el trabajo, sin emociones visibles, como si quisiera dejar claro que todo lo que estaba pasando tenía consecuencias prácticas y que él no iba a quedarse quieto esperando a que yo decidiera. No he firmado nada, añadió. Solo he querido informarme. Yo asentí. No sabía qué decir. No quería suplicarle, ni dramatizar, ni intentar que cambiara de idea sin darle tiempo a procesarlo. Estaba entendiendo que su reacción no iba a ser explosiva. Javier nunca fue de estallar. Era más de planear, de pensar, de golpear sin levantar la voz. Y ese pensamiento me inquietaba mucho más que si me hubiera gritado. Por la tarde se encerró en el despacho. Esa era su forma de aislarse. No escuché llamadas ni discusiones, el silencio era total. Yo deambulaba por la casa sin saber dónde ponerme, intentando no tocar nada que pudiera parecer una invasión de su espacio. A eso de las 6, salió, cogió las llaves del coche y dijo que volvía en un rato. No pregunté dónde iba. Él tampoco ofreció ninguna explicación. Cuando regresó, llevaba 3 bolsas. Dejó una en el salón, otra en el pasillo y la tercera en la cocina. Me pidió que no las tocara hasta que me avisara. Me quedé paralizada, sin entender qué estaba haciendo exactamente. Él se sentó frente a mí y respiró hondo, como quien se prepara para decir algo importante. He tomado una decisión, anunció, mirándome sin apartar la vista, y quiero que la escuches entera antes de reaccionar. Asentí.
Él continuó. No voy a irme de casa. No voy a dormir en otro sitio. No voy a pedir una separación inmediata. Pero tampoco voy a seguir viviendo como si nada. Tú tomaste decisiones sin contar conmigo y ahora yo voy a tomar las mías. Y vas a vivir con ellas. Me quedé inmóvil. No sabía qué quería decir con eso. Él lo aclaró enseguida. A partir de hoy, voy a tomar el control de esta situación. No voy a ponerte a prueba ni a pedirte explicaciones de cada cosa que hagas, pero sí quiero que entiendas que tengo derecho a actuar por mi cuenta. Necesito recuperar el equilibrio y tú tendrás que aceptarlo. Le pregunté qué significaba exactamente. Me respondió que ya lo vería. Esa respuesta, dicha con tanta seguridad, me puso los pelos de punta. Javier no era vengativo por naturaleza. Pero esta vez quería que yo sintiera el impacto de lo que había hecho. No con gritos ni insultos, sino con hechos concretos que me obligaran a enfrentar la realidad sin escapatorias. Esa misma noche descubrí la primera parte de su plan. Cuando fui al dormitorio, había movido su ropa al cuarto de invitados. Sus camisetas, sus pantalones, sus zapatos. Todo. Había dejado solo el hueco vacío del armario, como si se hubiera evaporado. Pero seguía en casa. Era una separación simbólica. Un recordatorio constante. No quiero dormir contigo, me dijo desde la puerta. No después de saber que has dormido con otro. No discutí. No intenté convencerlo. Me limité a asentir. Sabía que era lógico. Y sabía que dolía justo donde tenía que doler. La segunda parte de su plan la descubrí el martes. Cuando abrí la nevera, encontré una lista pegada con imanes. Javier había organizado la compra semanal solo para él. Había escrito lo que iba a cocinar, los días que lo haría y las cantidades. Ni una mención para mí. Como si yo fuera una persona que vivía en la misma casa pero no formara parte de su vida práctica. Me acerqué a preguntarle si quería que añadiera algo más y me respondió sin levantar la mirada del portátil. Organízate como quieras. A partir de ahora, cada uno se gestiona su comida. Esa distancia calculada me afectó más de lo que esperaba. Lo veía entrar y salir de casa sin decirme a dónde iba, sin dar explicaciones, sin preguntarme si necesitaba algo. Era como convivir con un desconocido que sabía exactamente cómo herirme sin una sola palabra hiriente. Y no dejaba de hacerlo con una frialdad medida, casi quirúrgica. Pero la parte más dura llegó el jueves por la tarde. Me pidió que me sentara en el salón, igual que el primer día. Tenía otra carpeta en la mano. La abrió y colocó sobre la mesa una serie de impresiones. No eran mensajes míos, ni fotos, ni nada relacionado con el engaño. Eran extractos de cuentas, registros de movimientos, documentos del piso, una reorganización de nuestros gastos. Había movido dinero, había cambiado la titularidad de algunos pagos, había hecho ajustes que me dejaban a mí con menos margen económico del que estaba acostumbrada. Todo legal, todo correcto. Nada malintencionado desde el punto de vista administrativo. Solo, estratégico. He decidido dejar de sostener todo como lo hacía antes, me explicó sin dejar de mirarme. Durante años he sido yo quien equilibraba las cuentas, quien ajustaba, quien compensaba, quien se adelantaba. Ya no. Cada uno se ocupará de lo suyo. Si quieres seguir con tu vida, puedes hacerlo. Pero tendrás que asumir el coste. Sentí el impacto. No porque dependiera económicamente de él, sino porque su mensaje era claro: si quería la libertad de actuar sin pensar en las consecuencias, él también la iba a tener. Y se aseguraba de que cada una de sus decisiones tuviera un peso real en mi día a día. Esa noche lloré por primera vez desde que todo explotó. No porque me gritara, ni porque me insultara,
ni porque me acusara de destruir el matrimonio. No hizo nada de eso. Lloré porque su forma de vengarse era distinta de lo que esperaba. No buscaba humillarme, ni hacerme daño emocional directo. Buscaba que yo conviviera con mis decisiones, que cada día fuera un recordatorio silencioso de lo que había provocado. Y lo estaba consiguiendo. La casa seguía en pie, pero cada cosa estaba ligeramente desplazada. Y ese desajuste era peor que cualquier insulto. Convivir con la frialdad de alguien que te conoce tan bien que sabe exactamente dónde presionar sin alzar la voz es mucho más duro que cualquier discusión. Y ese era su plan, no destruirme, sino hacerme enfrentarme a mí misma sin escapatoria. Una semana después de la conversación en la que Javier me mostró todos los cambios económicos que había hecho, me di cuenta de que esa rutina nueva que había impuesto no era temporal. No era una forma de castigarme durante unos días para después volver a hablarlo desde otro lugar. Él lo había planeado como un modelo de convivencia en el que yo ya no era su pareja, sino una persona más en la casa. Una especie de inquilina que conocía desde hacía años pero que había dejado de ser significativa para su vida diaria. No me hablaba más de lo necesario, no compartíamos comidas, no me miraba cuando yo intentaba entablar una conversación informal. Si preguntaba algo que no fuera práctico, directamente lo ignoraba. Si hacía algún comentario personal, lo esquivaba con un monosílabo y se iba al otro cuarto. Y lo más incómodo no era el silencio, sino la estabilidad que parecía haber encontrado en ese silencio. Estaba cómodo en esa distancia. Estaba bien sin mí. Una tarde de domingo, cuando regresé del supermercado, lo vi en el balcón, leyendo. Tenía esa cara serena que solía tener en vacaciones, cuando estábamos en la playa y él podía desconectarse de todo. Lo miré durante unos segundos sin que se diera cuenta y sentí algo extraño, una mezcla de vacío y rabia, como si de pronto todo el peso del desprecio sutil que había recibido en los últimos días se hubiese acumulado en el pecho. Entré al salón, dejé las bolsas y fui directamente a la habitación donde él guardaba sus cosas ahora. Toqué la puerta, no esperé respuesta y entré. Se giró al verme pero no dijo nada. Tenemos que hablar, le dije, cerrando la puerta detrás de mí. Me miró, dejó el libro a un lado y asintió con un gesto leve, como quien acepta que ha llegado el momento que estaba posponiendo. Me senté en la silla del escritorio. Él no se movió. Se quedó en la cama, esperando. Respiré hondo, sin saber exactamente por dónde empezar, pero convencida de que no podía seguir así. No quiero que esto se alargue más, le dije. No estoy pidiendo que me perdones ni que volvamos a estar como antes. Pero no podemos seguir viviendo juntos como si fuéramos dos desconocidos. Esta situación es insostenible. Me escuchó sin interrumpirme, como si tuviera preparada su respuesta desde hacía días y solo esperara a que yo terminara para decirla. No me desvió la mirada ni un segundo. ¿Y qué propones exactamente?, me preguntó con un tono más cansado que duro. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero esto no funciona. No podemos fingir que simplemente compartimos casa y ya está. Yo no puedo seguir así, y creo que tú tampoco. Yo sí puedo, dijo, con una calma que me sorprendió. Me he acostumbrado rápido. Me viene bien esta distancia. No tengo que fingir que todo está bien, no tengo que sonreír ni hablar por compromiso. Y, sobre todo, no tengo que convivir con la imagen de una pareja que ya no existe. Así es más fácil. Más honesto. No supe qué decirle. Tenía razón. Yo era la que no soportaba esa frialdad. Yo era la que no toleraba el resultado de mis propias decisiones. Intenté acercarme a él con otro enfoque. Javier, yo te hice daño. Lo sé. No me estoy haciendo la víctima, pero tampoco quiero que esto se convierta en una guerra silenciosa. No somos enemigos. O al menos no deberíamos serlo.
Si ya no quieres estar conmigo, si has tomado una decisión, dímelo. Pero necesito saberlo. Necesito entender dónde estamos parados. Él tardó en responder. Se levantó de la cama, caminó hasta la ventana, se quedó mirando afuera un rato y luego se giró. Durante mucho tiempo creí que éramos un buen equipo, dijo con un tono sereno, pero firme. No perfectos, no apasionados como al principio, pero sólidos. Creí que compartíamos algo más allá del día a día. Cuando descubrí lo que hiciste, no solo sentí dolor. Sentí vergüenza. De mí. Por no haberlo visto venir, por haber confiado tanto en ti. Pero más que eso, sentí que ya no te conocía. Que había estado viviendo con alguien que había desconectado de mí hace mucho y simplemente había decidido no decírmelo. Y eso me jodió más que cualquier traición física. Porque si me lo hubieras dicho, si hubieras tenido el valor de sentarte y decirme, ya no me llega lo que tenemos, quizás habría dolido igual, pero al menos habría podido mirarte con respeto. Ahora ya no puedo. Cada palabra suya caía como un golpe seco, no por el volumen, sino por la forma tan clara y directa de decirlas. No estaba buscando herirme. Estaba relatando cómo había vivido él todo esto. Y dolía más así, sin rabia, sin gritos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pregunté. No lo sé aún. Pero sí tengo claro que esto no va a durar mucho más. Estoy viendo pisos. No me voy a ir mañana, ni pasado. Pero en cuanto encuentre algo que encaje, me voy a mudar. No quiero que esto termine con insultos, con juicios, con una batalla legal absurda. Quiero salir de aquí sabiendo que no me perdí en el camino. Que tomé mis decisiones sin rebajarme al nivel que tú elegiste. Me quedé en silencio. No había nada que decir que pudiera cambiar esa determinación. Él no estaba buscando recuperar nada. Solo quería cerrar la historia sin que se le cayera encima. Me levanté de la silla y antes de salir de la habitación le dije algo que llevaba días guardando. No sé si te importa, pero quería decirte que corté toda comunicación con él. No porque me sintiera culpable, sino porque entendí que lo que buscaba en esa relación no valía lo que estaba perdiendo contigo. Me equivoqué. Y lo estoy pagando cada día que entro en esta casa y tú no estás. Pero tenía que decírtelo. Él no respondió. Solo asintió levemente y volvió a sentarse en la cama, cogiendo el libro que había dejado antes. Entendí que esa era la forma que tenía de cerrar la conversación. Salí de la habitación, me encerré en el baño, me senté en el suelo y me quedé ahí más de media hora sin moverme. No lloré. No grité. Solo sentí una sensación de final tan clara que no necesitaba más palabras. Sabía que lo próximo sería verlo salir por esa puerta con sus maletas. Sabía que no iba a dar marcha atrás. Y por primera vez, entendí que esta historia no tenía un cierre dramático, ni una reconciliación, ni un giro inesperado. Solo iba a terminar. Y yo iba a quedarme sola con lo que había provocado. Javier se fue un miércoles por la mañana. No me avisó con antelación, no me pidió ayuda, no me preguntó si estaba en casa o si quería hablar una última vez. Me levanté a las 8, como todos los días, y lo primero que noté fue el hueco en el perchero. Faltaban su abrigo, su mochila de trabajo, sus zapatillas del pasillo. Fui al dormitorio de invitados y estaba vacío. El colchón, sin sábanas. El armario, abierto y sin ropa. En la cocina faltaban algunos utensilios, la cafetera que siempre usaba, su taza azul. No dejó una nota, ni un mensaje en el móvil, ni un correo. Solo el silencio. Un silencio total, definitivo. Y no me hizo falta más. Lo entendí al instante. Ya no vivía allí. Me senté en la mesa de la cocina y estuve allí sin moverme,
con el café que yo misma me preparé y que no sabía a nada. No lloré. Ni ese día ni los siguientes. Pero tampoco pude seguir mi rutina con normalidad. Fui al trabajo como siempre, pero todo me molestaba, la gente hablando fuerte, los correos, los saludos, las preguntas cotidianas. Volví a casa cada noche sin apetito, comía cualquier cosa, dejaba los platos en el fregadero, encendía la tele sin verla y me dormía tarde. Me costó aceptar que esa era mi nueva vida. Una casa vacía, sin ruido, sin otra respiración en el pasillo, sin movimiento por la mañana. Los días fueron pasando, y la ausencia se fue volviendo parte del paisaje. No porque doliera menos, sino porque todo empezó a adquirir una estructura distinta. El hecho de saber que no iba a volver me obligó a enfrentarme a una versión de mí misma que había evitado durante mucho tiempo. Yo había sido quien rompió las reglas. Yo había tomado decisiones sin pensar en las consecuencias. Y ahora, sin nadie a quien culpar, sin nadie a quien reclamar nada, todo me caía encima sin filtros. Empecé a recordar cosas con una claridad incómoda, las veces que él intentó acercarse a mí y yo respondí con evasivas, los días que él organizó algo especial y yo puse mala cara, las conversaciones que él quiso tener y que yo cerré con frases cortas. No porque no me importara, sino porque me acostumbré a poner distancia sin pensar que un día esa distancia sería definitiva. Pasaron 2 semanas sin saber nada de él. Ningún mensaje, ninguna llamada. Yo tampoco hice nada. Ni le busqué, ni le escribí, ni intenté saber dónde vivía. Me dije que era por respeto a su decisión, pero la verdad es que tenía miedo de su respuesta. Miedo a que me ignorara, o peor, que me respondiera con la misma frialdad con la que se fue. Fue mi hermana quien me empujó a moverme. Me invitó a comer un sábado y, en mitad de la conversación, me preguntó directamente qué había pasado con Javier. Le conté todo, sin suavizar nada. Se quedó en silencio, me miró y me dijo algo que me dolió más que cualquier reproche. ¿Y ahora qué vas a hacer con todo esto? Esa pregunta me dio vueltas en la cabeza durante días. No sobre él. Sobre mí. Sobre qué iba a hacer con la vida que había quedado. Volver a mi rutina como si nada, salir con amigas para distraerme, intentar conocer a alguien nuevo, encerrarme en casa los fines de semana. Ninguna de esas opciones me parecía real. Todo sonaba falso, automático, como un guión predecible. Así que decidí no hacer nada de eso. Empecé, en cambio, a escribir. No algo para publicar ni para compartir. Solo para mí. Llené 3 cuadernos en un mes. Escribí todo lo que sentía, todo lo que no supe decirle, todo lo que entendí demasiado tarde. Fue la primera vez en años que me enfrenté a mis propias decisiones sin adornos, sin excusas. Solo hechos. Fríos. Duros. Reales. Un día, saliendo del trabajo, me crucé con Javier. Fue en la calle Arenal, un poco antes de llegar a la estación de Sol. Iba solo, con una bolsa de papel en la mano. Nos miramos. Fue apenas un segundo, pero suficiente para saber que ambos entendimos que ese cruce no significaba nada. No nos detuvimos, no dijimos hola, no fingimos cortesía. Cada uno siguió su camino. Y al girar la esquina, sentí una mezcla rara entre alivio y tristeza. Alivio porque ya no esperaba nada de él. Tristeza porque ese cruce fue todo lo que quedaba. No me arrepiento de haberle sido sincera cuando me enfrentó. Me arrepiento de no haber hablado antes. De no haber dicho que algo no funcionaba cuando aún había tiempo. De no haber sido valiente para decir lo que sentía antes de buscar afuera lo que faltaba adentro. No sé si él algún día leerá esos cuadernos que escribí. No sé si le interesaría saber cómo viví todo después de su marcha. Pero aprendí que hay cosas que una tiene que escribir aunque nadie las lea.
Porque vivir con lo que una ha hecho es mucho más difícil cuando no hay un relato que lo sostenga. A veces me preguntan si volvería a hacerlo. Si volvería a cruzar esa línea. Y no tengo una respuesta clara. Sé que me sentí viva en ese momento. Que necesitaba algo que no sabía cómo pedir. Pero también sé que no supe manejarlo. Que actué desde el deseo y no desde la verdad. Que lastimé a la única persona que había estado siempre de mi lado. Y eso no se borra con disculpas, ni con explicaciones, ni con lágrimas. Hoy mi vida es otra. No mejor, ni peor. Otra. Vivo sola, no he vuelto a estar con nadie, no tengo planes de cambiar eso por ahora. Me levanto temprano, trabajo, camino mucho, leo, escribo, cocino solo para mí. Me he acostumbrado al silencio, aunque a veces me moleste. Y cada vez que alguien habla de su pareja, de las discusiones pequeñas, de las rutinas compartidas, me entra una sensación difícil de describir. No envidia, no nostalgia. Algo más parecido a la conciencia de lo que perdí. Javier sigue con su vida, y supongo que está mejor sin mí. Nunca supe si empezó otra relación. Nunca pregunté. Y tampoco quise que nadie me contara. Lo último que supe fue que había cambiado de empresa y que se mudó a otra zona. No queda rastro de él en las redes, en los contactos comunes, en los lugares donde solíamos ir. Desapareció de mi mundo con la misma decisión con la que se fue de casa. Y así, me di cuenta de que hay errores que no se corrigen. Solo se aceptan. No espero redención, ni comprensión, ni una segunda oportunidad. No escribo esto para justificarme ni para cerrar ninguna historia con elegancia. Solo quería dejar constancia de que esto pasó. Que fui una mujer que, durante un mes, se dejó llevar por una necesidad mal gestionada, que cruzó una línea sin medir el impacto, que arrastró a su marido a un final que no merecía. Y que ahora convive con eso. No desde la culpa, sino desde la claridad. Lo único que espero es no repetirlo nunca más. No por miedo a perder a alguien, sino porque no quiero volver a perderme a mí misma.